Último minuto en NTN 24. Mucha atención, el presidente Donald Trump anunció hace unos minutos que Estados Unidos suspende las relaciones comerciales con España después de que el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez se negara a permitir que el ejército de Estados Unidos utilizara sus bases para misiones relacionadas con los ataques contra el régimen de Irán. Lo escuchamos a continuación. Y me sorprende, Alemania ha sido maravillosa. Ha sido increíble. Otros han sido muy buenos. Creo que el jefe de la OTAN, Mark, es fantástico. Mark Rutte, creo que es fantástico. Pero algunos de los europeos, como España, ha sido terrible. De hecho, le dije a Scott que cortara todas las relaciones comerciales con España. Empezó cuando todas las naciones europeas, a mi petición, debían pagar 5% a la OTAN. España no lo hizo y ahora España, de hecho, dijo que no podemos usar sus bases y está bien, no las necesitamos. Podemos usar cualquier otra. Nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos que hacerlo. Pero fueron poco amigables, así que les dije, España no tiene nada que necesitemos aparte de personas grandiosas, pero no tienen un gran liderazgo y como saben, fue el único país en la OTAN que no quiso aumentar el gasto al 5%. No creo que hayan acordado nada, quieren mantenerlo en 2% y no pagaban el 2%. Así que vamos a cortar todo comercio con España, no vamos a comerciar más con España. Afirma también el presidente Donald Trump, como saben, fueron el único país de la OTAN que no quiso comprometerse, ya lo decía él, al 5% y no creo que quisieran comprometerse a nada. Querían quedarse con el 2% y ni siquiera pagan el 2%, así que vamos a cortar, como lo anunciamos, todo el comercio con España. No queremos ninguno, es el pronunciamiento que hace el presidente Donald Trump, que justamente en horas de la mañana se reunía con el canciller alemán. Seguimos con más noticias de la operación de esta ofensiva y en Irán, porque el Comando Central anunció la destrucción completa de la flota del régimen iraní que operaba en el Golfo de Omán, en momentos en que los ayatolás ordenaron el cierre del estrecho de Hormuz y amenazaron con atacar barcos que viajaran por esta, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. 11 barcos que hace 2 días existían y pertenecían al régimen iraní fueron eliminados. En las últimas horas, el CENTCOM confirmó que uno de ellos, una corbeta de clase Hamarán, fue hundida en el puerto de Shah Bahar durante la operación Furia Épica. Décadas de hostigamiento a la navegación internacional a través de estos buques de guerra quedaron atrás. Washington confirmó que la presencia naval iraní en la zona ha sido reducida a 0. Y la denominada Guardia Revolucionaria iraní amenazó con el bloqueo del estrecho de Hormuz y con la quema de cualquier embarcación que pretenda cruzarlo. Esta es una pequeña zona de 33 kilómetros situada entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, y de materializarse el cierre tendría efectos significativos en el suministro energético mundial. Por este paso marítimo transita una quinta parte del petróleo mundial, cerca de 17 millones de barriles cada día. Este petróleo proviene de 8 países situados en el Golfo Pérsico, incluido Irán, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La mayor parte de ese petróleo va a Asia. El país más afectado sería India, que importa el 85% de su petróleo y el 60% proviene de países de Oriente Medio como Irak, Arabia Saudita, Cuba y Emiratos Árabes Unidos. Esto llevaría a un incremento considerable en los precios del combustible. El segundo es China, el mayor importador de petróleo del mundo, con 10 millones de barriles de petróleo cada día. El 40% de las importaciones de crudo de China pasa por este estrecho de Hormuz, aunque el gigante asiático ha construido oleoductos con Rusia y Asia Central, ni siquiera cubren el 20% de sus necesidades energéticas. A 100 días del inicio del Mundial, Estados Unidos vuelve a ocupar los titulares por las nuevas decisiones adoptadas por el presidente Donald Trump. La operación militar lanzada en coordinación con Israel contra el régimen de Irán ha puesto la mirada de la comunidad internacional sobre la situación en Oriente Medio. La guerra lanzada contra el régimen de los ayatolás, considerado, como le hemos dicho, uno de los más represivos del mundo,
abre interrogantes sobre la participación de la selección iraní en la Copa del Mundo, pese a haber logrado su clasificación en el plano deportivo. Además, las autoridades de Estados Unidos activaron alertas máximas de seguridad ante posibles ataques individuales o acciones de actores radicalizados vinculados al régimen iraní o a sus aliados, especialmente ante la proximidad del torneo. Las agencias de seguridad de Estados Unidos han indicado que no se han identificado amenazas específicas o verificados planes concretos de ataque dentro del país, pero advierten que la operación militar contra el régimen iraní ha generado un entorno de riesgo elevado que podría favorecer acciones de los llamados lobos solitarios. Por tal motivo, el director del FBI, Kash Patel, anunció que la agencia ha elevado el nivel de alerta terrorista y ha puesto a sus equipos de inteligencia en pie de guerra para detectar posibles células durmientes o actores solitarios. Además, agencias como el Departamento de Seguridad Interna han advertido sobre la posibilidad de ciberataques y otros incidentes de baja escala que podrían tener motivaciones extremistas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que trabaja estrechamente con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para vigilar de cerca y neutralizar cualquier amenaza potencial. A 100 días del pistoletazo de salida, recordemos que Estados Unidos albergará 78 partidos de los 104 encuentros programados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estados Unidos, Canadá y México, 3 países fronterizos con relaciones estrechas, son sede del torneo que por primera vez tendrá 48 equipos. El partido inaugural en Estados Unidos será el 12 de junio en Los Ángeles, California. Este martes, con estas fotos del lanzamiento de sus operaciones militares, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos reportó la destrucción de instalaciones de mando y control del designado grupo terrorista Guardia Revolucionaria Islámica. El Pentágono también reportó golpes a las capacidades de defensa aérea iraní, sitios de lanzamiento de misiles y drones y aeropuertos militares. Seguiremos tomando medidas decisivas contra las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní. Eso dice el mensaje que acompaña la publicación. En las últimas horas, imágenes satelitales han captado lo que serían los primeros ataques conocidos contra una instalación nuclear iraní desde el inicio de la operación aérea conjunta entre Estados Unidos e Israel. El Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional informó que las fotografías muestran 2 impactos dirigidos a los accesos de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio en Natanz, instalación que ya había sido atacada por Estados Unidos en junio del 2025. David Aldrich, ex inspector nuclear de la ONU y fundador del instituto, señaló que los ataques habrían ocurrido en algún momento entre la tarde del domingo y la mañana del lunes, según el análisis preliminar de las imágenes. Mientras tanto, el portavoz del ejército israelí, general de brigada Efi Defrin, dijo este martes que no detendrán su ofensiva contra el régimen de Irán, que según él se debilita cada día más. Desde este lugar, los pilotos emprenden ataques en el corazón de Teherán, en la Dahiye de Beirut y en cualquier otro lugar donde exista una amenaza para la seguridad del Estado de Israel. No nos detendremos ni un minuto. La velocidad y la potencia de nuestros ataques no tienen precedentes. El régimen iraní continúa recibiendo duros ataques en todos sus arsenales principales. Se debilita día a día. Y una situación de zozobra se extiende por decenas de países del Oriente Medio por la desmedida reacción del régimen iraní. Estas imágenes fueron captadas en el cielo de Doha, Qatar. Misiles se fueron interceptados por las fuerzas del Emirato con el apoyo de los aliados en medio de horas de pánico para miles de cataríes que permanecen a resguardo ante los constantes ataques. El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, reafirmó hace pocos minutos que las autoridades están en condiciones de garantizar la seguridad
de los pobladores y de los turistas en medio de la situación de guerra. Además, condenó los ataques iraníes en su territorio y afirmó que se reserva el derecho de responder. El portavoz del ministerio acaba de hacer una nueva declaración. En cuanto a los aviones derribados ayer, esos cruzaron la frontera o entraron en el espacio aéreo de Qatar. Al entrar en el espacio aéreo qatarí, se advirtió a los pilotos de acuerdo con las normas de combate. Tras confirmar que estos aviones se dirigían hacia la ciudad de Doha, basándose en su trayectoria, fueron atacados y se aplicaron todas las normas de combate. Se está llevando a cabo una búsqueda de sus tripulaciones, pero la amenaza ha sido completamente neutralizada. Nuestras reservas de misiles de interceptación no se han agotado en absoluto. Seguimos manteniendo la máxima preparación y nuestras reservas son suficientes para hacer frente a la amenaza existente. También desde Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Defensa reafirmó su determinación de utilizar su poderío militar en una coalición regional para repeler los ataques indiscriminados de Irán. Los Emiratos Árabes Unidos no han aceptado ni aceptarán, bajo ninguna circunstancia, ninguna violación de su soberanía, seguridad ni la protección de su territorio. El Estado se reserva el pleno derecho de tomar todas las medidas necesarias para repeler cualquier agresión en su contra.